Comenzamos entonces. Primera pregunta, dice, por cada una de las siguientes aseveraciones, exprese si es una hipótesis estadística legítima y por qué. ¿Ya? La primera es, H es igual a sigma mayor a 100. ¿Es legítima esa hipótesis estadística? O sea, ¿se puede hacer ese tipo de hipótesis estadística, sí o no? ¿O hay algún término que no tiene sentido? Básicamente a eso me refiero con ser legítima. ¿Se puede hacer un test de hipótesis para sigma? ¿Qué es sigma, Alejandro? ¿Qué es sigma? Recién partimos, o sea que vamos pésimo. Le están escribiendo, profesor. Sí, pero no era Alejandro, po. Ah. ¿Qué es sigma, Alejandro? Alejandro partió hoy día con materia nueva. Si te perdiste la clase de antes, avísame, pero yo creo que no, porque me hablaste al final de la clase. Ya, la sigma, como bien dice el Paolo y Alonso, es la desviación estándar. Entonces, ¿es correcto hacer un test de hipótesis sobre la desviación estándar? Acuérdense que uno realiza test de hipótesis a parámetros que no conocen. ¿Puede realizarse un test de hipótesis de la desviación estándar, Fernando Pérez? No, entonces, profe, ¿Por qué no? porque como dijo usted, si eran datos que, o sea, la hipótesis se hacen con datos que no se saben, no se conocen. Ya, ¿y tú siempre conoces la desviación estándar de de una muestra? O sea, sí la entrega, lo enunciamos, ¿no? Ya, eso, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? Yo creo que no, porque también hemos hecho casos en los que la desviación es desconocida. Ya, la desviación estándar, Fernando, puede ser un parámetro no conocido, efectivamente. Por lo tanto, hacer una prueba, un test de hipótesis en la desviación estándar está bien, ya es legítimo, porque puede que yo no conozca la desviación estándar, así como a veces no conozco la media, otras veces no conozco la proporción. En este caso, aparentemente no se conoce la desviación estándar. Por lo tanto, es legítimo hacer un test de hipótesis para la desviación estándar. Súper. José Luis, para la B, ¿es legítimo hacer un test de hipótesis para X barra? X barra es el promedio. Sí. Ya, X barra puede ser, es un parámetro que yo no conozco de la muestra. Tendría que calcularlo, pero se puede calcular. X barra se puede calcular, siempre se puede calcular X barra. Si conozco la muestra, yo sí, pues. Ya, entonces, ¿se puede hacer un test de hipótesis No, no se puede hacer. No se puede hacer un test de hipótesis a un parámetro que es conocido. X barra siempre es conocido, porque yo siempre voy a conocer la muestra. O sea, si no conozco la muestra ya no puedo hacer no puedo hacer inferencia, ¿cierto? Lo que yo no conozco es la población. Entonces, de la población tomo una muestra y hago un intervalo, un test de hipótesis para los parámetros no conocidos, pero el X barra siempre se puede calcular. Así que este no es legítimo, no tendría ningún sentido hacer un test de hipótesis sobre X barra, porque X barra se puede calcular. Súper. José, ya le pregunté al José. Vamos de nuevo entonces con el Alejandro. Alejandro, ¿estás ahora? Sí, profe. Ya, Alejandro, ¿es válido hacer un test de hipótesis sobre S? ¿Qué era S? ¿Qué representa la S? Sigma, ¿sí? Es la desviación estándar.
De la población. Mu es la media. X barra es el promedio. El promedio es un estimador de la media. Y S, como bien dice el Paolo, es la desviación estándar muestral. Ya, es la desviación estándar muestral. A veces uno a X barra le dice promedio o media muestral. Entonces, ¿tiene sentido hacer un test de hipótesis sobre S, Alejandro? Si S es la desviación estándar muestral, ¿tendría sentido hacer un test de hipótesis sobre la desviación estándar muestral? Ya, pues Alejandro, partí con materia hoy día, o sea, si te perdiste hoy día, es por pajarón que no queréis preguntar, pero puedo volver a repasar, más, si me voy a dejar con la palabra como sin contestar, una rotería. Ya, Fernando, ¿puedo hacer un test de hipótesis sobre ese? Si esa es la desviación estándar muestral, ¿qué crees tú? Chao, Que sí. ¿Por qué sí? Ya, igual Porque ustedes, la chao. desviación muestral se puede calcular, ¿o no? A ver, delante, ¿por qué este sí se podía, así era legítimo hacer un test de hipótesis para la desviación estándar? Te lo pregunté, después me dijiste que había entendido. Entonces, volvamos a la A. Fernando, ¿por qué sí es válido hacer un test de hipótesis para la desviación estándar? Porque, o sea, yo había dicho que lo entregaban, o sea, que era un dato que lo entregaban a veces en lo enunciado, y la desviación estándar no estaba, no sé, profe, cómo explicar. Ya, pues Fernando, imagínate que sacan ahí al directorio a hablar, no podéis titubear. Vamos, entonces, la desviación estándar es un parámetro de la población que no necesariamente conozco, ¿ya? Porque yo podría conocer o no conocer la desviación estándar, lo mismo que la media. Yo puedo conocer o no conocer la media. Que la proporción, yo puedo conocer o no conocer la proporción. Entonces, si no lo conozco, si no conozco la desviación estándar, que es un parámetro de la población, yo puedo calcularle un test de hipótesis. ¿Ya? Entonces, ¿me lo puedes explicar ahora tú con tus palabras, Fernando? A ver. Dale, con tus palabras. Vamos. Sin ponerte nervioso. Ya. ¿Qué parámetros de la población te interesaría conocer, Fernando? Si yo tengo una población, por ejemplo, evidentemente en el mundo hay una población de personas. ¿Tú conoces la población en general? ¿Tú conoces toda la población de personas que hay en el planeta Tierra? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? Tú no conoces toda la población. O sea, si yo te preguntara cuál es el valor esperado de la edad de una persona en el planeta Tierra, tú no sabes ese dato, porque para conocer ese dato necesitas conocer toda la población. Entonces ese dato no se conoce. ¿Ya? Lo que uno hace es, de toda la población de personas en el planeta Tierra, toma una muestra. Vamos a suponer que tomo una muestra de un millón de personas, de 2 personas por cada país. ¿Ya? Tomo esa muestra. Entonces, en esa muestra, yo puedo calcular el promedio, porque esa muestra sí la conozco. Entonces, con el promedio, yo puedo estimar cuál es el valor esperado de la edad de una persona en el planeta Tierra. ¿Ya? Por lo tanto, ¿tú conoces el promedio de la muestra? ¿Sí o no? El promedio sí, pues, lo puedo El calcular. promedio sí, ¿cierto? El promedio es lo mismo que la media muestral. Por lo tanto,
el promedio, que es la B, no tiene ningún sentido hacer un test de hipótesis para el promedio, porque siempre lo conozco. ¿Para qué voy a querer hacer un test de hipótesis de si el promedio es o no es 45, si el promedio es un valor que siempre conozco, porque como conozco la muestra, le calculo el promedio? Ahora, hacer un test de hipótesis, ¿cierto? De HCH, mu igual a 45, este sí tiene sentido, porque yo no conozco la media de la población, conozco el promedio. Entonces, como no conozco la media, me interesa hacer un test de hipótesis para saber si no rechazo o rechazo que mu vale 45. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende hasta ahí, Fernando? Ahora creo que sí, profe. Ya, entonces, ¿me puedes explicar con tus palabras por qué en la A sí tiene sentido? Era porque... a ver, ¿Por qué tiene sentido calcular un test de hipótesis sobre la desviación estándar? porque no lo está diciendo, o sea, no se puede calcular como el promedio, que ahí conozco los datos y todas esas cosas. Perfecto. La desviación estándar no se puede calcular, ¿cierto? No la conozco. El promedio sí lo conozco. Entonces, ¿para qué voy a hacer un test de hipótesis si conozco el promedio? Súper. Ahora, ese, que es la que está acá, ese parámetro es la desviación estándar de la muestra. Por lo tanto, ¿tiene sentido hacer un test de hipótesis sobre la desviación estándar de la muestra? Para todos, ¿tiene sentido hacer un test de hipótesis de la desviación estándar de la muestra? Paolo, ¿tiene sentido hacer un test de hipótesis sobre la desviación estándar de la muestra? Según yo sí, porque la muestra puede variar. Ya, pero el En S caso se de que puede sea fija, no calcular. sería. ¿El S se puede calcular sí o no? ¿Se puede estimar? Sí. No, pues el S se puede calcular exactamente. Acuérdate que el S es Ah, la sí, sí, tiene fórmula. sumatoria de x barra menos xy al cuadrado partido en n menos 1 raíz. Por lo Sí, sí. tanto, también es un valor que siempre conozco, el S, porque si no lo conozco, lo puedo calcular. ¿Sí? Yo puedo calcular x barra, puedo calcular el S, puedo calcular ese cuadrado, ¿sí? Esos valores los puedo calcular. ¿Para qué voy a hacer un test de hipótesis de un valor que sí puedo calcular? ¿Sí? Por eso escribí acá los términos de esta manera. Acuérdense que yo aquí tengo dos tipos de términos. Tengo los de la población, ¿sí? Estos son los valores de la población, mientras que estos son los valores de la muestra. Yo en la muestra puedo calcular el S, también puedo calcular el S cuadrado, puedo calcular X barra, pero no puedo calcular sigma, porque esa es de la población y no conozco la población, conozco una muestra de la población. Entonces, este valor tampoco tiene no tiene legitimidad calcular un test de hipótesis para el S, porque el S lo puedo calcular yo a mano, ¿cierto? O en R, como quieran. ¿Ya? ¿Se entiende, Pablo? Sí, profe, ahora se me ¿Sí? hizo más. Ya. Sí. Ahora, ¿es legítimo hacer este test de hipótesis? Sigma 1 partido en sigma 2 menor a 1. ¿Es abierta la pregunta? Ah, ¿abierta? Yo creo que sí, porque son dos muestras distintas. Perfecto, ¿cierto? Acá no tengo problema. Esto sí es legítimo. Puedo querer hacer un test de hipótesis para ver si la razón de la desviación estándar es menor a 1. De la razón de la desviación estándar de dos muestras distintas es menor a 1. La desviación estándar es un parámetro de la población, por lo tanto me interesa conocerlo. ¿Ya? Así que ese sí es legítimo. ¿Se entiende cuándo quiero calcular un test de hipótesis y cuándo no tiene ningún sentido hacer un test de hipótesis? ¿Fernando?
Fernando, ¿sí? Disculpe. Ahora sí, profe, disculpe que tenía bulla acá en la casa. No, pero no importa, no te preocupes. A mí me da lo mismo que activen el micrófono con bulla. ¿Ya? Segundo ejercicio que voy a hacer yo. Sea mu el nivel de radioactividad promedio verdadero, se considera que el valor 5 es la línea divisora entre agua segura e insegura. Recomendaría probar la hipótesis que aparecen ahí o la segunda hipótesis. Entonces, tengo dos test de hipótesis. Se proponen dos test de hipótesis. ¿Ya? El primero es la hipótesis nula igual a mu igual a 5 versus con la hipótesis alternativa mu mayor a 5. El segundo test de hipótesis es la hipótesis nula mu igual a 5 y la hipótesis alternativa mu menor a 5. Entonces, repitamos el problema. Mu es el nivel de radioactividad promedio verdadero, ¿sí? Que se mide en picocuries por litro. Se considera que el valor 5 es la línea divisora entre agua segura e insegura. Recomendaría probar cuál de los dos test de hipótesis y explique su razonamiento. ¿Ya? Entonces, primero, así como al tanteo, ¿cuál se te ocurriría probar según el contexto, Anto? ¿Cuál de los dos test de hipótesis se te ocurriría probar? ¿Cuál crees tú que es el recomendado? Me encanta cuando me ponen atención. Ya. Fernanda, no me vayas a fallar porque hoy día no te escuché en clase, así que vamos. ¿Estáis ahí, Fer? Sí, profe, estoy aquí. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Vamos a contextualizar de nuevo. Entonces, leamos de nuevo. Dice que mu es el nivel de radioactividad promedio verdadero. ¿Ya? Se considera que el valor 5 es la línea divisora entre agua segura e insegura. O sea que voy a poner acá como un gráfico de agua, casi. 5 divide el agua en segura de insegura. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los dos test de hipótesis tú recomendarías? El primer test de hipótesis tiene hipótesis nula, mu igual a 5. Hipótesis alternativa, mu mayor que 5. Mientras que el segundo test de hipótesis tiene hipótesis nula, mu igual a 5 y alternativa mu menor a 5. Mu, ¿cómo se interpretaría en este caso? Mientras acá notar que en este contexto mu es el valor esperado pero está acá. Mu es el nivel de actividad promedio verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál test de hipótesis recomendarías tú, Fernanda, que se realizara el 1 o el 2? Yo digo que quizá podría ser el 2 por el hecho de que sería como menor a 5. No sé, por eso más que nada como que no sabría explicar muy bien por qué, pero porque sería como más como pequeño. Pero veamos el contexto de este problema. Profe, Dime. sería el 2 porque así sería, mu sería menor que 5 y así sería una muestra segura, ¿o no? Ya, pero a ti te interesa ¿qué es lo que te interesa? ¿Cuál es la problemática de este problema? Fer, ¿cuál es la problemática? ¿Dónde está el problema? ¿En que el agua sea segura o en que el agua sea insegura?
Que Pensemos sea insegura. que sea insegura me causa más problemas, ¿ya? Pensemos en otro caso. Le hago un test de VIH a 2 personas, ¿ya? Entonces, ¿qué me cuesta más? Decirle a una persona que no tiene VIH cuando en verdad tiene VIH, o decirle a una persona que tiene VIH cuando en verdad no tiene VIH. ¿Cuál de los dos errores me cuesta más? No sé si los dije bien, pero... Profe, puede ser el que dijo, es el primero, ¿Cuál era el primero? que no decirle a una persona que tiene VIH. Ese me Porque si cuesta esa más, persona ¿cierto? no, sí, porque si la persona no sabe, no se va a cuidar, pues, o no va a Entonces, tomar las medidas. hay un error que me cuesta más, o sea, me cuesta más pensando en políticas públicas, ¿cierto? Me cuesta más, porque evidentemente alguien dice, profe, pero es más terrible que usted le diga a alguien que tiene VIH, y que, porque esa persona, no sé, como que puede reaccionar mal y pensando en que se puede morir. Ya nadie se muere por VIH, o sea, actualmente nadie se muere por VIH, yo espero que todos se cuiden. Pero evidentemente en términos de salud pública hay un error que me cuesta más. Es mucho más peligroso decirle a una persona que no tiene VIH cuando en verdad sí lo tiene, porque tal cual me explicaba el Fernando, ¿sí? La persona no se va a cuidar y no va a tomar las precauciones que debiera tomar porque en verdad sí tiene VIH. Entonces, pensando en el mismo problema, pero en este contexto, que pasa lo mismo con las vacunas, ¿cierto? O con los test de COVID, como que sale más caro, ¿dónde me cuesta más equivocarme? Entonces, en este problema, ¿qué error es más grave? Pensar que el agua está segura, o sea, que el agua es segura cuando en realidad es insegura, o lo contrario. ¿Qué es lo que me cuesta más en este caso, Paolo? Pensar que el agua es segura cuando no lo es. Pensar que el agua es segura, siendo cuando no es segura. Porque puede ser que esté en contacto con un agua radioactiva y no lo sepa. ¿Ya? Entonces, en términos de esos errores, ese error, ¿con cuál hipótesis puedo comprobar ese error? Entonces, lo voy a anotar acá. Entonces, lo grave, o donde no me puedo equivocar, es en la probabilidad de que el agua sea segura, dado que el agua es insegura. Esa probabilidad tiene que ser muy baja, ¿cierto? O sea, esa probabilidad la voy a nombrar alfa. Esta probabilidad tiene que ser bajísima. O sea, eso es lo que yo no quiero hacer. ¿Con cuál de las dos hipótesis podría calcular esa? ¿Con cuál de las dos hipótesis debería quedarme? Con la 1. Con la 1, Con la 1, ¿cierto? Debería quedarme con la hipótesis 1, porque lo que me interesa es determinar si el agua es o no es insegura, ¿ya? Entonces, siempre para estos ejercicios depende del contexto, ¿ya? Porque obviamente hay cosas que me cuestan más y errores que me cuestan más, ¿sí? Si lo que me costara más sería lo otro, como... Entonces me da lo mismo, pues pruebo que es 5 o que es menor que 5. Pero no tengo problemas con que sea menor que 5, porque si es menor que 5 el agua es segura. Mi problema es cuando el mu es mayor que 5. Entonces ahí es donde yo me quiero equivocar muy, muy poco. ¿Ya? Por eso todos estos ejercicios dependen del contexto. Vamos con el tercer ejercicio entonces. ¿Se entiende? ¿Alcanzaron a copiar? Sí, pero Oh, escuché como cortado. sí, profe, ahí sí. Sí. Ya. Entonces, tercer ejercicio. La calibración de una báscula tiene que ser verificada pesando 25 veces un espécimen de prueba de 10 kilos. Suponga que los resultados de diferentes pesadas son independientes entre sí
y que el peso en cada ensayo está normalmente distribuido con sigma igual a 0.2, sea mu la lectura de peso promedio verdadero de la báscula, ¿ya? Entonces, las preguntas son, acá primero antes de pasar a las preguntas, cosas que sé. Sigma es conocido, yo sé que sigma vale 0.2, ¿ya? ¿Cuántos ensayos voy a hacer? ¿Cuánto vale el N? 25. ¿Cierto? 25. 25 veces voy a pesar un espécimen de prueba de 10 kilos. ¿Cuánto vale mu? ¿Lo conozco o no conozco mu? No, profe. No, no lo conozco. Entonces, pasemos a las preguntas. Primero, ¿qué hipótesis deberá poner a prueba? Luego, suponga que la báscula tiene que ser recalibrada sí o sí y que X barra es mayor a 10.1032 o X barra es menor a 9.8. O sea, si el promedio le da 11, usted tiene que calibrar la báscula. Si el promedio le da 9, usted tiene que calibrar la báscula. Si el promedio le da 10.02, no hay problema, no tiene que calibrar la báscula. Eso es lo que dice en la B. ¿Cuál es la probabilidad de que se realice la recalibración cuando en realidad no es necesaria? Entonces me están preguntando por un error ahí. C. ¿Cuál es la posibilidad de que la recalibración sea considerada innecesaria cuando en realidad el mu vale 10.1 o cuando el mu vale 9.8? Sea z igual a x barra menos 10 partido en sigma raíz de n, que todos sabemos que eso tiene una distribución normal 0,1. ¿Con qué valor de c la región de rechazo de la parte B equivale a la región de 2 colas? ¿Sí? Ojo que la región de rechazo queda clara en la parte B, ¿cierto? Cuando yo rechazo y cuando yo acepto. Si el tamaño de la muestra fue de solo 10 y no de 25, ¿cómo modificaría el procedimiento de la parte D? De modo que alfa sea igual a 0.05 y utilizando la prueba de la parte E, ¿qué concluiría basado en los siguientes datos muestrales? Entonces vamos a trabajar en grupo. Como siempre, tengo demasiada audiencia, así que voy a hacer solo 2 grupos. ¿Ya? Y se van a asignar automáticamente. La idea es que trabajen y la entrega es totalmente individual. Ojalá compartan una pantalla y comiencen a escribir. ¿Ya? Ahí están listos los grupos. Cualquier cosa me Profe, llaman una abajito con el botoncito de llamar. Dime, Paula. Es que a lo mejor yo me tengo que ir un poco antes porque tengo que ir a entrenar y estoy en mi casa. No para alcanzar a llegar a la U. Ya. Lo que alcancé a hacer, un poco antes como que vaya a tener que salir ahora. No, como en unos 15 minutos. Ya, No. a lo que alcance a hacerlo subí al buzón. Ya, vale, profe.